Vamos a otro tema. La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Pergentili, reiteró su respaldo a la exministra Janet Vega, quien, recordemos, renunció a su cargo luego que se diera a conocer que una asesora del Ministerio de Desarrollo Social realizó una llamada al líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, el 11 de mayo. Vamos a profundizar en este y otros temas. Nos acompaña justamente la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Muchas gracias por acompañarnos, Natalia. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, ha pasado muchísimo desde que el propio presidente Gabriel Boric en el norte confirmaba que aceptaba la renuncia de la entonces ministra de Desarrollo Social. Ahora, había un respaldo del PPD justamente y de alguna manera también usted ha tenido declaraciones y voy a quedarme con la última. Tenemos que despejar la ruta para un plebiscito con un estado de calma, apuntando a que la renuncia fue correcta en términos de la responsabilidad política que decía el presidente Boric. ¿Estuvo correcto finalmente una decisión que algunos sectores dicen fue bastante apresurada con respecto a la figura de Janet Vega, que de hecho no se sabe si terminó hablando, por ejemplo, con Héctor Yaitul luego del contacto de su asesora? Bueno, decirle que ellos no tuvieron ninguna conversación finalmente, eso nunca se propició. Decirle además que sin perjuicio de que nosotros respaldamos no solo la gestión puntual en este caso respecto de que ella toma un mandato amplio de hablar con todos los sectores, sino además todo el resto de las cosas que estaba haciendo en su cartera. Creemos que ella asume una responsabilidad política que tiene que ver con que cuando una acción tuya como ministro puede impactar negativamente en la gestión del gobierno, ya sea porque tienes que dar explicaciones, porque se tensiona el ambiente, etcétera, a mí me parece que es de gran altura que ella haya presentado su renuncia, sin perjuicio que, insisto, para nosotros era muy importante que ella supiera que, a pesar de que pueda haber cambiado el contexto, a pesar de que podamos evaluar en cuanto a que ella tomó el mandato de diálogo de manera muy amplia o sin mucha supervisión, creemos que su iniciativa fue siempre de buena fe y eso es lo que valoramos. Claro, porque aquí hay una base bien importante en términos de lo que ha sido la trayectoria del gobierno de Gabriel Boric desde la instalación para justamente abordar los distintos temas. No es el único, pero es bien relevante, que es la situación de inseguridad y otros problemas en la macrozona sur. En su minuto, y ahí uno entiende solamente el objetivo de que se llamó a dialogar con todos, a conversar con todos. Eso evidentemente va teniendo cambios cuando el propio Héctor Yaitul critica al gobierno y finalmente llama a un alzamiento. Ya ahí la situación cambia. Pero en ese minuto se habla de hablar con todos. Es decir, uno pensaría desde afuera, con la información que tiene, de que estuvo correcto finalmente que la ministra de Desarrollo Social tratara de hablar con todos, inclusive con aquellos que no querían hablar. Finalmente termina renunciando, se le acepta la renuncia rápidamente. Es decir, ¿hubo un error ahí? Por eso le insisto, lo que pasa es que cuando ella trata de establecer esta comunicación, y usted bien lo señala, hay un mandato de hablar con todos, quizás donde estuvo el error fue haber sido muy impetuoso en tomar ese mandato, en no haber tenido supervisión o estar coligiendo aquello con otra autoridad del gabinete político, en fin. Por eso yo le digo, o sea, más allá de seguir señalando si fue un error o no, acá tenemos una persona que actuó de buena fe y que frente a que una acción, con buena voluntad o no, error o no, esté generando ruido en el gobierno, ella rápidamente da un paso al costado. Y eso habla de su sentido del deber respecto de su contribución al gobierno, y eso es lo que nosotros valoramos finalmente. Claro, aquí hubo repercusiones en el gobierno. Quiero preguntarle, Natalia, por las repercusiones en el oficialismo. Ayer, en un programa de televisión en Canal 13, se le preguntaba a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, si había un trato distinto entre partidos de Frente Amplio, Pro Dignidad, por ejemplo, y del socialismo democrático. Ella dijo, todos nuestros partidos son importantes. Hay aquí, y quiero despejarlo con usted, porque es evidente que está presente, aires de eventuales cambios de gabinete y muchos dicen, bueno, 2 más 2, si sumo esto, se está haciendo de alguna manera un enroque previo para lo que podría ser después del plebiscito. ¿Usted lo descarta? ¿Ha tenido conversaciones? ¿Se ha postulado también esto al comité político, por ejemplo? Nosotros no hemos tenido comité político. Todavía no, pero hay conversaciones igualmente, me imagino. Yo le voy a ser muy franca. Va. Yo no he tenido ninguna conversación con el presidente en orden a cuál va a ser la participación del partido en un eventual cambio de gabinete, qué va a pasar con la nominación en el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que hoy día tenemos a portas un plebiscito trascendental y sí, tienen que existir esas conversaciones, existirán cuando corresponda, que no es claramente esta semana, porque estamos en otro foco y en otra urgencia. Natalia,
¿Cuánto pesó el estar tan cerca del plebiscito para finalmente aceptar la renuncia de la ministra Vega? No, no es posible calibrarlo desde mi perspectiva. Ya. Yo creo que no hay momentos mejores o peores cuando hay una acción que está generando un ruido al Ahora, gobierno. si hay contextos Los que pueden co- generar más ruido. Exacto, Ya. exacto. Y claro que estamos a puertas, estamos viviendo un contexto de mucha, no quiero decir crispación porque no quiero poner una caricatura, pero sí de tensión, Ansiedad, de dicen algunos incertidumbre. también. Exacto, de incertidumbre de cuánta gente va a votar, de cómo han sido las encuestas, en fin. Por lo tanto, efectivamente, el contexto en el que se dio todo este tema efectivamente es un contexto que no ayuda a la templanza, no ayuda a poder darle más vueltas a un tema, sino que aquí había que actuar rápido porque de verdad no podíamos pasar la semana ante el plebiscito, en vez de hablando de lo importante del proyecto constitucional, dando explicaciones y, por cierto, también respondiendo a algunos sectores que iban a aprovecharse esta coyuntura para desviarlo con otro foco. Entonces, ¿usted y el PPD consideran que la rapidez en la toma de definición por parte del presidente Boric fue la correcta? Porque fue bastante rápido, ¿ah? Y muchas veces, entendiendo la complejidad de asumir o aceptar la renuncia de un miembro del gabinete del gobierno y más encima en este contexto, no es para nada fácil, fue bastante rápido. Bueno, yo creo que aquí donde estuvo la mayor altura y la mayor visión fue la propia Janet Vega, que Ujú. asumiendo que puede que en su minuto haya hecho un acto de buena fe, comprometida con los planteamientos y con las instrucciones del presidente, había tenido ciertos errores y ciertos baches, y ella define dar un paso al costado para efectivamente no ser el centro de la noticia. Y eso habla muy bien de ella, de su convicción sobre la ruta del gobierno y sobre también su capacidad personal de hacer una renuncia tan importante en función de un objetivo mayor. Para dejarlo súper claro, Natalia, en este análisis que estamos conversando, la responsabilidad política que se alude justamente para que renuncie la entonces ministra Janet Vega, ¿obedece al haber tratado de contactarse con Héctor Yaitul o no haber informado al gobierno de esos contactos que se estaban comenzando a iniciar? Que usted dice, de hecho, nunca habló la ministra con Héctor Yaitul, o sea, finalmente eso no se concreta. Yo creo que hay temas que son muy delicados y que aun cuando la ministra haya tenido todo, digamos, el mandato, Ujú. hay que finalmente colegirlo con los ministros políticos, porque hay temas que pueden ser evidentes de la perspectiva de la gestión, pero desde la perspectiva del impacto político puede que no tanto. Por lo tanto, no solo hay que mirarlo desde el prisma de la buena gestión, sino también desde el prisma político. Y supongo yo que a lo mejor el colegir este tema con los ministerios políticos, con, digamos, poder haber tenido una bajada de línea más explícita, podría haber marcado la diferencia. Pero bueno, si finalmente después de la guerra somos todos generales, Sí, todos claro. tenemos fórmulas para haberlo hecho mejor, pero siento que ella actuó de buena fe y eso significa que en el momento, con el mandato que tenía, con las herramientas que tenía, pensó que era lo que tenía que hacer. Ujú. Ahora, con este punto y con la renuncia de la ministra, ¿cree usted, Natalia, de que tiene que haber un cambio o más bien seguir un camino distinto con respecto a abordar el tema de la macrozona sur? Voy más allá de Héctor Yaitul, que evidentemente es una figura bien relevante de esto, pero desde el punto de vista de la seguridad, del plan Buen Vivir, donde algunos sectores en la macrozona sur, y no solamente de la oposición, como uno pensaría, critican de que, por ejemplo, los recursos todavía no llegan sobre el plan Buen Vivir y que la seguridad finalmente se está concentrando en un estado de excepción que podría eternizarse. Exagero un poco con el contexto, pero para que se entienda de Sí, que se amplía y finalmente no se sabe cuándo va a haber un cambio, un punto de inflexión acá. usted tiene toda la razón porque este es un problema muy profundo que tiene aristas políticas, aristas de seguridad y aristas de desarrollo. Ujú. Me voy a detener en la primera que usted hizo alusión. La Araucanía es la región más pobre del país. Y eso significa que dentro de sus diversos municipios hay carencia de bienes y servicios públicos, agua potable, alcantarillado, etc.
Por lo tanto, aquí no hay un problema de recursos porque el gobierno ha destinado recursos para abordar este déficit de servicios, de mínimo civilizatorio. Pero ojo, que esto es recursos de todos los chilenos, tenemos que hacer los proyectos, hacer los levantamientos y en esa zona ha costado la llegada de profesionales, de contratistas, etcétera. Por lo tanto, no es un problema de plata, que hay un tema de trazabilidad de los proyectos que Claro. están andando. Por otro lado, en el tema político, efectivamente aquí vamos a tener que seguir conversando, vamos a tener que seguir haciendo que la gran mayoría de las comunidades que están por la paz, pero también por una reivindicación de legítimos pendientes históricos, puedan ser, digamos, portadores de este trabajo colectivo en el cual se ha avanzado silenciosamente, pero se ha avanzado bastante. Y, por cierto, dejar de lado o bloquear todo lo que tiene que ver con el terrorismo, ya sea el terrorismo político, que es por la reivindicación, y el terrorismo en términos económicos para generar daño o malestar en la población y también todo lo que tiene que ver con los temas económicos, robo de madera, etc. Por lo tanto, lamentablemente es un problema o es un foco, un pendiente que no sé si se va a resolver durante un periodo de gobierno. Pero sí creo que las bases fundamentales para darle un estándar de derecho a esos habitantes de esa región, sumado a encaminar un diálogo que se institucionalice y que permita un trabajo que llegue a puerto en el mediano plazo, yo creo que es algo que sí se va a lograr y eso ya sería un avance histórico sin precedentes. Natalia Pergentili, aprovechemos los minutos que nos quedan en esta conversación, agradeciendo por supuesto su tiempo para hablar de lo que se viene. El domingo es el plebiscito y yo quiero tomar lo que usted decía, estoy totalmente de acuerdo. Hay una tensión que es característica de todos los procesos eleccionarios hasta llegar al día D, digamos, pero aquí obviamente estamos hablando de una elección completamente distinta con respecto a las anteriores, apruebo o rechazo, rechazo o apruebo. Y ya de hecho los órdenes pueden generar cierta ansiedad, digamos, en términos de lo que se va a vivir el domingo. Han habido varios hechos, más allá de entrar a profundizar en ellos, yo escuchaba a la ministra del Interior hace algunos minutos y llamaba a una convivencia en los tiempos que quedan. El primero ya termina lo que son las campañas, esto se puede ir aumentando, para qué decir el mundo de las redes sociales, que también es un megáfono que va amplificando lo bueno y lo malo, hay que ser objetivo en eso. ¿Cómo lo ve usted como presidenta del Partido por la Democracia y también como coalición oficialista de cara al domingo? Lo importante es contribuir, en este caso, más allá de, por cierto, que yo tengo una opción, que es el apruebo, sin duda, pero yo creo que el foco está en contribuir en qué va a pasar el 5 de septiembre. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque quien gane, está muy estrecho, va a ser por un tan estrecho margen que la fractura que nos trajo hasta acá va a seguir estando. De modo que la obligación de todos los partidos políticos, de gobierno y de oposición, es trabajar colectivamente para darle una hoja de ruta al país, ya sea para implementar lo que resulte en el caso del apruebo, que es implementar todo lo que tiene que ver con el proyecto constitucional, o si gana el rechazo. Porque los problemas, la sensación de abandono, desigualdad, falta de apoyo del Estado, derechos garantizados, sigue estando ahí. De modo que tenemos que ser capaces digamos, como partidos políticos, como clase política, de dar respuesta y dar un itinerario a la ciudadanía. Plantearle de aquí a fin de año cuándo vamos a materializar la reforma de pensiones, cuáles son sus alcances, cuáles son los beneficios de esta, cómo vamos a hacer para la reforma tributaria y así también con los temas que tengan que ver con la implementación de la nueva Constitución. Eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa estos días. Yo creo que las cartas están bastante echadas, que yo puedo bregar sin duda y seguiré bregando toda esta semana por convencer y conquistar votos para el apruebo. Pero mi foco de preocupación está en ser un actor relevante para darle respuesta a los chilenos el 5 de septiembre, que en cualquiera de los dos casos van a tener legítimas dudas e incertidumbres. Claro, y en esa mirada, Natalia, al 5 de septiembre, al día después, sea cual sea la opción que gane, ¿cuánto cree usted que hacen retroceder acciones como, por ejemplo, de algunas personas solamente, pero que finalmente son parte de este periodo de tensión que se vive previo al plebiscito, la situación que se dio en Valparaíso, pero también lo que se dio en Santiago el día de ayer con hechos de violencia y enfrentamientos hacia ciclistas por parte de partidarios del apruebo? Me quedo primero con la situación de la bandera, por ejemplo, ha sido repudiada transversalmente, me imagino que también corre esto por parte del Partido por la Democracia, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Yo lo encuentro inusitado
de mal gusto, es atentatorio contra quienes estaban allí, no solo niños y niñas, sino familia. Y creo que además podemos tener diversas opiniones sobre muchas cosas, pero la bandera de Chile es un emblema que nos pertenece a todos, que nos da un sentido de nosotros, que es la que enarbolamos en los partidos de fútbol, que es lo que enarbolamos en nuestros momentos relevantes de la vida en comunidad, desde el acto cívico del colegio hasta momentos solemnes ¡Uy! Está temblando. ¿Sintió? Sí. ¿Está Sí. temblando? No, está temblando aquí, sí. Vamos a estar ahí con esa información también, Natalia. Tuvo un zamarreo. De hecho, se notó por la cámara, de hecho. Está bien todo, ¿no? Sí, como que es que el ruido, es que en mi casa hay mucha madera, por eso se siente más fuerte. Ah, perfecto. Imagínense aquí con todos los focos también se sintió. Bueno, pero ahí terminó. Vamos a estar, por supuesto, con la información de este movimiento que se da acá en la zona central del país. Siga, por favor, en términos de la bandera que se enarbola y que finalmente termina en este hecho que es bien repudiable. Por supuesto, y por eso le digo, o sea, la bandera es un símbolo de unión, Yo pensaba el otro día, nosotros tenemos nuestra bandera nacional y las regiones también tienen su bandera. O sea, han convivido símbolos diversos, pero de ahí a generar esta performance de mal gusto me parece que nada contribuye a lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo? Queremos un país que se una, un país que a partir de un estallido social quiere conquistar derechos, quiere vivir mejor, pero quiere vivir mejor en un sentido del nosotros. ¿Eso se representa en esta performance de la bandera? Por supuesto que no. No es el país que yo quiero, que denota lo que para otros es importante. Claro. Ahora, yo también mencionaba lo lamentable que sucedió el día de ayer en vamos a decir las cosas como son, enfrentamiento entre apruebo y rechazo, donde se han visto y viralizado varios videos, por ejemplo, desde algunas personas arriba de caballos, con fustazos, también lanzamiento de piedras por otro, y lo más complicado, y por supuesto está en investigación y con una denuncia, que fue un carretón que termina atropellando ciclistas. Quedan pocos días, digamos, por eso también acudo al llamado que hizo la propia ministra del Interior a volver a esa convivencia y haciendo el nexo con lo que usted dice, que independiente cuál opción gane el día domingo, esto va a estar bastante fracturado. No quiero hablar de polarización, pero sí hay una fractura si efectivamente se dan opciones con tan estrecho nivel, ¿no? Así es, y por eso es tan importante que las pasiones, que aquí no se nos va la vida. Claramente para mí el construir desde el apruebo es un camino más cierto que el del rechazo, que creo que es incierto. Estamos de acuerdo. Pero esta es una aposta que terminó con la entrega de un borrador, pero que sigue con el plebiscito apruebo y rechazo, y además porque los chilenos fuimos clarísimos respecto de que la Constitución del 80 no va más. De modo que esto es un camino que vamos a seguir transitando, que ojalá lo transitáramos desde la certeza que hay del apruebo, que es mi posición, pero que pudiésemos transitarlo desde otro y que es legítimo. Por lo tanto, aquí no hay dos bandos, hay un solo país que se definió que quiere terminar con la Constitución del 80 y que este borrador constitucional nos da la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo sin perder de foco que este proceso en el que estamos todos de acuerdo está allí todavía. Por lo tanto, ese es el espíritu que yo creo que tenemos que tener, porque lo que no puede haber aquí es una fatiga de la ciudadanía respecto de cómo se fragilizan las posiciones o cómo se fracturan posiciones políticas, porque lo que la ciudadanía quiere es ver a sus líderes y a quienes representan ideas tratando de conversar, por cierto, dialogar y llegar a acuerdos para este propósito final, que es que no tengamos más la Constitución del 80. Natalia Pergentili, presidenta del Partido por la Democracia. Muchas gracias, Natalia, nuevamente por acompañarnos. Hasta con movimiento tuvimos delante. Hasta con temblor. Hasta con temblor. Está movida la semana, pero con tranquilidad ahí mirando lo que va a suceder. Muchísimas gracias, que esté muy bien, buen día. Igualmente a usted, que tenga buen día.